está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted aquí en una mesa para debatir ideas, contenidos, valores. Como siempre en cada programa, sea protagonista a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, literalmente en WhatsApp, que nos llena cada fin de semana, aquí en UCB Televisión a las 17 horas y también por BTR, también el día domingo, donde se repite este programa. Hoy vamos a hablar de la solidaridad y la pregunta para usted, que le encanta participar en nuestro programa, es ¿qué le falta a Chile para ser más solidario? Debata con nosotros aquí durante 60 minutos. Carolina Gutiérrez. He regresado. Ha regresado en Gloria y No he Majestad. regresado con el bronceado de Mario, pero he regresado. No, es que usted estuvo en Europa, en cambio Mario Chilin. ¿Ah? Oye, chicos, estuve ahí en La Habana. Muchas gracias, Agustín. Nos complace tener en conciencia de valores, particularmente en este tema de la solidaridad, al presidente ejecutivo de América Solidaria, don Benito Baranda. Hola, Agustín, gracias por un Hace agrado tiempo estar que no acá. lo veíamos, No, hace mucho tiempo, pero he venido otra vez. Sí. Y un señor que siempre genera la polémica por Twitter y por otras redes sociales. Le encantan las redes sociales este señor, amigo de la casa también, don Roberto Fantuzzi. Gracias, Agustín, por la invitación. Pero no provoco tanto lío a través de las redes. No, a usted le gusta generar polémica. Benito Baranda, ¿cómo ves el clima de Chile? Han pasado muchísimas cosas entre el 2015, hartas, que venían ya a finales del 2014, un clima raro, de mucha desconfianza, donde la gente ya está desconfiando de todo, quizás hasta incluso del vecino. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento de crisis que es una profunda transformación donde las personas podemos cuestionar a las instituciones tradicionales. Podemos cuestionar a los tres, quizás, organismos que tenían mayor cantidad de poder, que era el Estado, la Iglesia y el empresariado, ¿ya? Y como todos fracasamos en la vida, nosotros tenemos grandes fracasos, se han descubierto los grandes fracasos, fraudes, los grandes daños que han provocado estas instituciones, que siempre lo han hecho, pero hoy día, a través de las redes y a través también del conocimiento de las personas, con mayor formación, bueno, muchos de estos lugares han sido desnudados y nos han demostrado que no tenían la santidad, ¿no es cierto?, que pregonaban y que son humanos como todos nosotros, ¿ya? Y que cometen los mismos errores, y eso le ha ido dando mayor poder a la gente también, que esta es una palabra que a algunas personas no les agrada mucho, pero yo creo que es un proceso en el cual también las personas nos vamos haciendo más responsables de lo que vamos construyendo. Y estamos en un yo diría como en un paso intermedio muy tenso de esta transformación, pero creo que vamos por buen camino. Además, hemos iniciado un proceso también de institucionalización de parte de la solidaridad que antes era espontánea. Tú armabas un colegio porque eras bueno, ¿no es cierto?, y lo hacías. Hoy día no. El colegio lo tiene que proveer al Estado, tiene que proveer los recursos para que eso ocurra, y tiene que ser algo que sea para todos los niños, independientemente de su condición social. Y eso lo hicieron los países de Europa del Norte, que muchos lo elogian y lo aplauden, algunos se quieren ir para allá, ¿no es cierto?, porque dicen que son mejores que los nuestros. Bueno, pero eso lo hicieron en la década de los 50, en los 40, muchos países que fueron institucionalizando las acciones de solidaridad que la ciudadanía realizaba con mucho cariño por la gente que veía que sufría, las fueron metiendo dentro de la estructura del Estado o aportando desde el Estado para que ellas fuesen igualitarias para todos y que las personas pudiesen acceder a oportunidades similares. Y creo que ese tránsito lo estamos viendo ahora con mucha dificultad, por supuesto que sí, pero es necesario. Yo creo que soy una persona que dice que si no lo hacemos ahora va a ser muy tarde mañana. Esa mirada que tienes tú, que vamos por un buen camino, no es la mirada que otros tienen, incluso en un ambiente de una sociedad rara, porque digo que es rara, porque el clima está bastante raro, está bastante complicado, donde hay una desconfianza de muchas cosas, y algunos dicen que la mejor alternativa es mejor me voy, que mejor que me quedo en mi propio país. Ahí está el tema de la solidaridad. Tú vienes llegando de un viaje de Europa, no sé cuál es la mirada que tienen los propios chilenos desde afuera del país que nosotros vivimos ya con bastante clima enrarecido durante los últimos 2 años. Yo creo que hay varias aristas que hablan de ser solidario, no solamente ser solidario con el que lo necesita tácitamente, como alguien que no tiene recursos. Y yo creo que uno tiene que ser solidario con el de al lado también. Si se ve perdido, si hay una barrera de idiomas que te impiden comunicarte, es el momento de tenderle una mano y llevarlo. A mí me pasó y no podía entender lo que me querían decir, y un tipo me llevó, me hizo un dibujo y me dejó en el lugar donde tenía que... Eso me parece un acto solidario, un acto de amistad.
un acto desprendido. No estaba esperando que le diera una propina para que me ayudara. No estaba esperando algo a cambio para ayudarme en ese momento. Entonces siento que la solidaridad tiene muchas aristas y muchos puntos donde uno las puede tocar, partiendo desde la propia casa, desde el propio vecino, el propio barrio, y ahí construir una sociedad mucho más solidaria, amistosa y cariñosa, que no esté con esa, te ayudo, pero ¿qué me voy a pedir a cambio? Te doy, pero ¿qué voy a recibir? ¿Realmente vas a utilizar lo que te voy a dar para lo que me estás diciendo que lo vas a utilizar? Entonces siento que hemos estado un poco... ¿Cuánto de eso hay en Chile? Que en el fondo yo soy solidario a cambio de. ¿Cuánto esto es una transacción? ¿O verdaderamente hay una genuidad en el principio del dar, en el ser solidario es con la la discusión necesidad del otro? eterna que se ha creado con la responsabilidad social de la empresa. Claro. Hay empresas que lo realizan porque creen que van a tener un beneficio a través de la publicidad que se está haciendo. No cabe ninguna duda. Lo ideal es que la mano derecha no sepa lo que está dando la izquierda. Eso es lo mejor que puede suceder. Pero fíjate que a mí me llamaba mucho la atención porque el chileno somos terriblemente negativos. Este país es solidario, no tenemos tantos niveles de desconfianza, porque si fuéramos tan desconfiados no podría salir de la casa, porque uno dudaría de su propia señora, ¿verdad? Entonces yo veo a todos saliendo de la casa todas las mañanas, etcétera, etcétera. No pueden mentir tanto las encuestas. Oye, sí, es un termómetro absolutamente es real. Es un termómetro de un momento histórico que estamos viviendo y que se ha creado un clima. Fíjate que a mí me ha llamado la atención particularmente, y lo voy a decir, nosotros con Benito participamos en una cuestión que se llama Consejo de Observadores. Y vamos a las reuniones y de repente leo el diario y no es nada lo que se dijo en la reunión. Seguro. Entonces alguien está bombardeando el objeto de que esta cuestión no funcione en ese sentido. Tú fuiste el argumento que es interpretación periodística, dice el argumento cuando nos quejamos. Pero además digo, ¿cómo interpretación periodística? Además, Oye, la no encuesta es eso. una pequeña muestra, no es el universo entero, es como Una muestra, es una claro, pequeña muestra que te orienta hacia una tendencia, pero no es totalitaria. Entonces tampoco podemos generalizar. Y no hemos contaminado. Que cuando salió la ley 20.500, que es la conformación de organizaciones en Chile, se aumentaron fuertemente las organizaciones de la sociedad civil. Y eso es construcción de confianza. Y no solo eso, nunca en la historia de Chile había habido tantas organizaciones creadas por jóvenes al servicio de los demás. Y eso también es una demostración de confianza. O sea, yo creo que hay de todo, pero creo que lo que se está construyendo hoy día es un cambio de generación, un cambio de vínculos en la ciudadanía, que yo creo que es muy fuerte y que va por... Quizás la diferencia que tengo con usted es que ustedes ven un Chile mucho más tranquilo, mucho más optimista, con un camino de salida. En cambio, déjame, te quiero hacer una pregunta. Tú fuiste uno de los que criticaste... tú criticaste... Como ella quiero ser igual que el inglés allá, ser solidario con ella. No te apropies del programa. Tú fuiste uno de los que criticaste por las redes sociales a Hernán Vigi porque te parecía que los empresarios, usaste una frase de Kenny, que los empresarios más están pensando que el país me da mejor qué es lo que yo puedo aportar al país. Es que no compartías esa decisión, ni la manera tampoco en que él tiene una visión negativa de lo que pasa alrededor de una sociedad en que muchos piensan como dije. Muchos piensan que hay un clima de incertidumbre, muchos piensan que no están en condiciones de confianza que permitan para emprender, me cambian las reglas del juego, hay reformas que están mal hechas. En relación al valor de la solidaridad, ¿tú piensas que ahí hay una actitud poco solidaria? No tiene nada que ver, es una decisión que él toma. Lo lamentable de este hecho es que yo reconozco hidalgamente que siempre lo miraba como un líder. Puedo haber pensado distinto a él, no significa nada, pero todas sus columnas las leía y con detención y me orientaba, era un foco. Pero de aquí a unos 2 años atrás, dejé de leerlo porque siempre se repetía lo mismo en la crítica destructiva. Yo siempre creo en la crítica que uno puede construir sobre ella, ¿verdad? Por ejemplo, las instituciones, se creó una desconfianza enorme y por suerte se resolvió el niño agredido. ¿Te acuerdas cuando hubo esa fundación que salió que era pura estafa? Todos empezaron a dudar de todas. Claro. Y es lógico que sea si somos seres humanos. Si yo veo entrar a una chiquilla a un motel, voy a dudar de ella, pero si después me dice, mira, yo me vendo almohada, puedo creerle, ¿verdad? Soy la administradora. ¿O soy la administradora? La administradora puede ser cualquier cosa. Fíjate que en eso yo soy terriblemente confiado. Confío siempre en la gente. Mario Chili,
Sí, a mí lo que me gustaría aportar acá, el concepto solidaridad, para no confundirlo con filantropía, con compasión, con empatía, que son conceptos similares. El concepto solidaridad surge desde la teología cristiana. ¿Y qué es lo que nos ilustra este concepto de solidaridad? Que es la autoridad mediante sus políticas y acciones encaminadas al bienestar de todos. Entonces la pregunta, ¿nuestras autoridades, nuestra política, nuestra legislación está orientada al bienestar de todos? Yo creo que no. Yo creo que el modelo que actualmente tenemos, y no porque venga de Cuba, lo estoy diciendo, revolucionario pero puede Chile, contrastar lo otro, es un modelo individualista y consumista porque así funciona nuestra economía. En tanto nosotros seamos individualistas y consumistas, vamos a ser motores de las empresas y del consumo. Pero eso tiene una externalidad negativa desde un punto de vista ético, y es que yo me vuelvo más egoísta, más indiferente al dolor del otro, más competitivo, y yo quiero mostrarme más exitoso, y si el otro está fracasando, tanto mejor para mí. Y creo que esa idiosincrasia y esa cultura es la que nos ha hecho daño como país y que tenemos que enmendarla. ¿Tú ves una sociedad chilena menos solidaria? Por supuesto que menos solidaria. Y Benito, hace muchos años se habló del famoso término sueldo ético. ¿Ah? Desde que lo dijo aquella persona de la iglesia, hasta el día de hoy poco se ha avanzado. Hablemos de solidaridad. ¿A ti te parece que esto es un tema en el cual Chile tiene que avanzar a un ritmo mucho más agresivo de lo que verdaderamente hoy día es un sueldo mínimo aceptable? Bueno, cuando se discutió lo de los 250.000 pesos, me tocó justo entrar después de la ministra del Trabajo a la radio de ADN a una entrevista, o la radio Duna, no recuerdo. Y mi hermano era subsecretario y mi hermano había dicho que tenía que ser de 250.000 pesos porque ese era el umbral de la pobreza en ese momento. Y lo habíamos conversado. Y ella dijo, no, Bruno es muy buen hombre, pero no sabe tanto de esto, y para la economía puede ser malo. Pero yo llegué y dije, tú como país cuando defines un salario mínimo, tienes que definir algo que te permita salir de la pobreza. Tú ves después cómo llegas al salario mínimo, pero tienes que definirlo así, ¿ya? Tienes que decir, si la persona trabaja todo el mes, y si esa persona está contratada, no trabaja por su cuenta, no es que venda en la calle, sino que está contratada, su salario al final del mes le tiene que implicar salir de la pobreza. Don Miguel Torres, cuando llegó a Chile, nos comentaba a nosotros y al padre Agustín Moreira, que era capellán del hogar, y a mí cuando era director social, lo visitamos, y nos comentó que cuando él llegó a Chile, preguntó cuánto se le pagaba a un operario agrícola en Curicó. Y tomó el salario que se pagaba a un operario agrícola y partió a comprar al supermercado. Y compró alimento para 10 días para una familia de 4 personas. Entonces dijo, yo no puedo pagar esto. Y pagó 3 o 4 veces más, no me recuerdo cuánto nos dijo, pero pagó más. Y yo creo que no hay que hablar de salario ético tanto, sino que yo creo que hay que hablar de salario justo. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es un salario justo para Un salario los tiempos que justo, estamos viendo hoy día, a tu juicio? el umbral de la pobreza en Chile para una familia de 4 personas son 400.000 pesos líquido, ¿ya? Y la gente dice que no tenemos la plata. O sea, la tenemos, por supuesto que la tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre el salario mínimo chileno? Perdón, hay empresas pyme que no podrían sobrevivir con ese salario. Bueno, pero es porque a las pymes que son de la cadena productiva de la no pyme, de la mayor, le pagan una miseria a la mayor, pues. Si hay que ver la cadena. O sea, si yo pyme trabajo para una grande y la grande se concentra gran parte de los recursos, de las ganancias, y no reparte las ganancias como corresponde abajo y me estruja, al final, por supuesto, no puedo pagar lo que tengo que pagar. O sea, por eso yo digo... ¿Te parece justo que las empresas grandes tengan la misma regla que las empresas pequeñas en un sueldo mínimo, por ejemplo, de 400.000 pesos? A ver, pero seamos honestos. Yo creo que tenemos que ser bien honestos en esto, bien clarito. ¿O medianas? ¿Tú dónde pagas ese salario? Lo pagas en empresas de servicio. ¿Para quién trabaja la empresa de servicio? ¿Para las grandes? ¿O quién es el que hace el aseo en los lugares? ¿Quién da la comida? O sea, entonces... No necesariamente. Puedes tener una agencia de empleo, una agencia de nana, y resulta que esa agencia, si contrata a una secretaria, no te da el negocio, porque tendrá una venta de 1 billón de pesos mensuales, le pagas 400.000 a la secretaria, tienes que pagar arriendo, tienes que pagar... Te quedaste sin nada. Oye, pero ese concepto es de la época de la esclavitud, que había actividades que sobrevivían gracias a ellos, porque tenía la mano... Claro, no. Entonces no puedes contratar. Mira, típico en Chile el asunto de la subcontratación. ¿La subcontratación para qué cosa es? La subcontratación es para hacer las empresas más eficientes. Y en Chile se está utilizando para pagar sueldos malos. Esa es la realidad. Y la mayoría de las empresas grandes utilizan este instrumento de la subcontratación. Los sueldos son malos en Chile. Claro.
lamentablemente hay sueldos que no corresponden a una realidad. Fíjate que a mí me llama mucho la atención cuando se discute, yo comparto contigo, fíjate que nosotros en ASECMA lo hicimos hace como 20 años atrás, decíamos, debemos tener un sueldo de tanto, busquemos cómo llegar a ese sueldo. Y son muchos medianos y ustedes, poner pues. metas, ¿verdad? Claro. Porque todos los economistas, ¿qué hacen? Ponen metas para el crecimiento, ponen metas para la tasa de interés, etcétera. Bueno, también tú tienes que ver si efectivamente estamos en una economía social de mercado, que yo creo que no estamos en una economía social de Roberto mercado. Fantuzzi, Carolina, ¿tú crees que aplican la misma regla para los hombres que para las mujeres? Por supuesto que no, pues. Lo hemos discutido tantas veces en este panel. La diferencia entre el trabajo de una mujer y de un hombre en un mismo cargo son abismantes. Una gerente mujer nunca va a ganar lo mismo que un gerente hombre. Y yo todavía no me explico por qué Yo te existe explico, ¿te esa... puedo explicar? Explícame, por favor. Mira, el subconsciente del empresario actúa que la mujer en ese caso es más cara. Y te voy a dar la explicación. Es como una ISAPRE. Espérate, yo no lo comparto porque hay estudios hechos que la mujer falla menos que el hombre. En la pirámide, en la pirámide un señor que barre, tú lo puedes cambiar de un día para otro. Una chiquilla que barre y queda esperando guagua la cambias de un día para otro, pues no necesitas capacitar absolutamente a nadie. Cuando tú eres gerente general, en una empresa no puedes quedar sin gerente general. Entonces tendrías teóricamente contratar a otra persona por 8 meses, 9 meses, ¿verdad? Aproximadamente entre una cosa y otra. Y eso no da, eso sí que no da, porque si yo contrato a una persona para echarla, porque si contrato a una persona por 9 meses, tengo que capacitarla para entrenarla, porque nunca sabe todo. Y su finalidad al final es echarla. Entonces, en el subconsciente del mundo empresarial dice, bueno, yo le voy a pagar menos porque me va a salir más cara. O sea, es como... Déjame explicarte. Sí. En una empresa muy grande se hizo el estudio, ¿ah? Y siempre en las actividades superiores la mujer fallaba mucho menos que el hombre. Pero absolutamente. Entonces, esa razón, ese argumento que está en el subconsciente Es un mal no era argumento. efectivo. Es un mal argumento, Carolina. Un pésimo argumento. Pero además yo creo que tenemos que concentrarnos en Pero las ¿cómo lo harías pymes, tú ¿eh? para reemplazarlo? ¿Cómo lo haría yo para reemplazar A la la gerente gerenta? general. Pero si Por fallan uno, mal por- los hombres, pero ¿cómo lo sí. hacen? No, pero te digo, No, en pero el si caso falla- no. pero tú acabas de te decir digo, que fallan mal los hombres. No, si te estoy diciendo porque salió el es subconsciente. no. Pero que lo conteste la Carolina, Claro, que lo conteste la Carolina, ¿no? sí, po. Claro, obvio. Ya, pero Bueno, ¿cómo lo harías? Lo reemplazas por otro y le dices que es un reemplazo. Pero que se va a ir al octavo mes. Pero y vuelve tu empleado original. No, porque tú cuando desempeñas un cargo de ese nivel necesitas atributos distintos. Pero Roberto, ese cargo u otro cargo va a tener que siempre ser No, porque reemplazado te en algún pongo de otro. nuevo. Hay un solo cargo que la mujer gana más que el hombre. ¿Tú sabes cuál es? No. El manejo de micros escolares. No sé, Porque- no hay razones de por qué. Ya, pues Fantuzzi. Pero Carolina, tú Pongámonos serios. verdaderamente, No, sí, ¿verdad? verdaderamente, El único cargo de la tú mujer gana más que el sentiste que en hombre. el ejercicio de tu profesión, en el canal donde trabajaste, los años en los cuales desempeñaste una función, ¿ganabas menos por el solo hecho de ser mujer? No creo que haya ganado menos por el solo hecho de ser mujer, pero sí debo reconocer que éramos mucho menos mujeres en comparación a la planta de hombres. ¿Por qué? Justamente por estos problemas. Porque uno dice, oye, pero tenemos que fomentar la familia, tenemos que fomentar el matrimonio, tenemos que fomentar... ¿Y dónde está? O sea, yo agradezco que hoy día el postnatal sea de 6 meses y no de 3 meses como era antes, y que no tengamos que salir cuando trabajábamos freelance. Yo boleteaba cuando estuve embarazada de mi primer hijo y tuve que salir de vuelta a mi trabajo a las 2 semanas porque si no me iba a quedar sin sueldo. Entonces, de verdad que encuentro que tenemos un doble discurso en el tema de que fomentemos el trabajo, fomentemos la igualdad, fomentemos la familia, y dónde está la posibilidad o el pavimento de ese camino para que podamos hacerlo. Pero eso- Benito, abuso ¿qué ya. nos falta, sobre Sí, claro, todo sí, con claro, la integración no, de la mujer en oportunidades, en educación, en crecimiento, comparativamente con los hombres de la sociedad chilena? Bueno, yo creo que hay un cambio fuerte que ya viene en la base de la sociedad, que las personas a lo mejor no se han dado cuenta todavía, es la cantidad de mujeres que ya accedieron a la educación superior. Y eso va a ejercer una presión muy fuerte sobre el sistema, y ya está ocurriendo. Yo creo que esa presión viene muy fuerte. Y lo otro que tú, al universalizar la educación preescolar, lo que estás criando, ¿no es cierto?, son hombres y mujeres juntos desde guaguita, de muy pequeñito. Y esos jardines infantiles van a modificar las relaciones que se establecen entre hombre y mujer. No hay tareas para mujeres ni tareas para hombres. Y se pueden complementar, ¿no es cierto?, en tareas comunes y las pueden tomar. Yo creo que ese cambio el que va a provocar cambio de vida, porque esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, es una barrera cultural, no una barrera de capacidades. Ya entendámoslo así, tampoco una barrera que uno podría decir legal, no, porque lo que hicimos el pre y postnatal, la verdad es que
es un pelo a la cola. Nosotros hemos trabajado en América Solidaria con un montón de mujeres súper eficientes, salieron sus pre y postnatal. En Perú tenemos una ejecutiva que es espectacular, lleva 3 años, ha salido ya 2 veces con pre y postnatal, pues no, y sigue funcionando bien. No es un tema y queda una persona subrogante y queda a cargo de la organización. Y yo creo que esta presión ya está viniendo, uno la está sintiendo cuando postulan a los cargos. Y yo creo que, bueno, que es necesario que, por ejemplo, en los directorios chilenos se exija un porcentaje mayor de mujeres, que efectivamente cuando se asumen los cargos públicos se exija una mayor cantidad de mujeres. Muchos hombres dicen es que hay que tenerlos por mérito, competencia. Mentira, una mentira, pero porte un buque. Porque, o sea, hay un montón de mujeres que tienen mucho más méritos que los hombres que están en los cargos, lo harían mucho mejor como directoras de empresas. O sea, nos ayudarían inclusive a humanizar mucho más los sistemas de producción, pondrían el acento en los temas más frágiles de la vida también de los trabajadores, de las trabajadoras. Y yo creo que, bueno, ese cambio yo tengo la esperanza que ya vaya ocurriendo, porque hoy día en la educación superior tenemos casi par, ¿no es cierto? Quizá un poquito más de mujeres que hombres. Mario Chillen era un poco crítico, bastante crítico del modelo actual. Nosotros queremos apuntar a una sociedad más desarrollada. Sin embargo, Benito, Mario, nos estamos llenando de farmacias populares. La gente ya no quiere comprar productos de las grandes empresas porque siente que son empresas que han abusado de los consumidores. Entonces, el discurso filosófico parece súper lindo, pero para salir del modelo donde estamos y que sea mucho más solidario. Por eso no va a haber un cambio. Yo creo que lo que está haciendo toda esta iniciativa que están surgiendo está ejerciendo una presión sobre el mercado. Invítate acá cuando vengan los dueños de Cruz Verde, los actuales dueños, los mexicanos, la visión que tienen del mercado chileno. Yo creo que hay que empezar, cuando se comienza a tensionar el mercado por estos cambios, estos van a ser como actos simbólicos que van a presionar al mercado y el mercado va a tener que contar con otros comportamientos. Y va a tener que ser mucho más transparente en los valores de los remedios, los valores de los productos. Yo creo que la sociedad va a recibir la gente critica mucho a este alcalde de Tocopilla, por ejemplo, que armó un supermercado popular que se lo cerraron. Y yo pensaba cuando visité en el 91 los barrios populares de Estados Unidos, son barrios muy complejos y muy duros, en Newark, bueno, la comunidad armó un supermercado con el párroco. Y era un tremendo supermercado para regular los precios de Newark, que eran muy, muy altos. ¿Esto funciona o esto es más bien una reacción, una sobrereacción momentánea, pero en el fondo el mercado va a seguir funcionando igual como ha funcionado en Chile los últimos 40 años? Lo que pasa es que falta una adecuada regulación del mercado. Los que creen fehacientemente en el mercado como si fuera dogma de fe, que el mercado soluciona todo, están profundamente equivocados. Chile ha dado muestras de un monopolio o un oligopolio brutal en muchos de los factores que tenemos nosotros, supermercados, farmacias, grandes tiendas. ¿Qué posibilidad hay para una pequeña boutique de diferenciarse? Y dicen, bueno, tienen que agregar valor. ¿Qué valor puede agregar con las dificultades que se tiene? Lo que estábamos discutiendo recién, un sueldo mínimo. Yo estoy de acuerdo en que la gente debe tener un sueldo mínimo justo para poder vivir. Pero si pensamos en que hay mucho más pymes que generan el 90%, más del 90% de los trabajos de las personas, ¿de qué manera pueden sustentarse con un sueldo que no le va a alcanzar? La señora La Liebre, si contrata o subcontrata a una persona, no le puede pagar 400 lucas. Una pequeña boutique en los 2 Caracoles de Providencia, a lo mejor no le da para pagar eso como sueldo. Lo que sí necesitamos es expandir la empresa, capacitar a los chilenos para que tengan mucha posibilidad de ser empresarios y estimular la economía en ese sentido. Pero no sé si los grandes nos van a permitir eso porque Chile finalmente está un poquito atrapado por este oligopolio. Comparto cero con lo último, pero me gustaría agregar algo, una estadística que es súper importante. En Estados Unidos, en las empresas que tienen directores mujeres, está calculado un 10% más de rentabilidad, fíjate, porque le da una visión distinta a la empresa. Un clima distinto. Fíjate que yo puse un Twitter sobre el Banco Central. ¿Cómo en Chile no hay una mujer que fuera en el Consejo? Hay varias. Hubo una, la María Elena. Sí, pero no, pero hay varias que serían capaces y harían... Sí, claro. Miles, no te estoy bien, diciendo claro. miles. Oye, ¿y en la mesa directiva SECMA hay alguna mujer? Sí, hubo presidente. Pero ¿cuántos hombres hay? El único que No te creo, no te creo. Oye, con respecto a más mujeres en este panel. El sueldo mínimo, yo tengo un sobrino mío que es economista que habla de ingreso mínimo, me corrigió los ingresos justos para la familia. Por Fantuzzi, la verdad, la gente. Oye, pero ojo, eso que las empresas pequeñas van a quebrar, mucho más dañino, pero muchísimo más, es una tasa de interés más alta. Equivale como a 60 veces los salarios mínimos. Y no tienen condiciones para reclamar.
¿Tú ves las pymes reclamando porque la tasa subió? No. ¿O que la tasa convencional es del 40%? ¿Tú sabes lo que es una tasa del 40%? Es acogotar, Es te suicidio. te asfixian Eso inmediatamente. parte del oligopolio. ¿Cuántos Sí, bancos hay acá? no, comparto con ¿Cuántos eso. bancos Y lo tenemos? otro, oye, el grado de concentración, y en esto yo le hago un mea culpa al expresidente Lago que escribió para recibirse abogado, creo, el grado de concentración económico de nuestro país. Tú sabes que lo escribió hace muchísimo. Estás criticando Y cuando él a fue, medio mundo, ¿eh? no una Cuando era crítica nuevo, constructiva, una crítica. Cuando él fue presidente lo entregó al país mucho más concentrado. Entonces, no había una política. En los países desarrollados, las empresas no pueden tener más del 10% del mercado. Claro, lo que pasa es que es muy chiquitito el mercado y tú cuando Sí. fabricaban ollas, ¿cuántas empresas eran Oye, ustedes? eso no es efectivo. El mercado en Chile es infinito. Pero ¿cuántas empresas habían cuando El fabricaban mercado ollas? chileno- No, este tenía el monopolio, tenía el En duopolio. duopolio. Benito Baranda. 100%. El mono No, y- pero Baranda. contestarle, No, tengo que no, 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 contestarle. espera, Tengo que contestarle. ¿Eran buenas esas ollas en todo caso? Las mejores de Chile. Tenemos unas de cobre Benito preciosas. Baranda, nunca en Chile se habían formado tantos guetos como en la democracia. Fue una declaración tuya. La sigue manteniendo, pero contesta a la vuelta a la siguiente pausa comercial. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siempre pensamos que se puede controlar el consumo de drogas y alcohol. Cuando eso no ocurre, es porque padeces de la enfermedad de las adicciones. La buena noticia es que esta enfermedad tiene tratamiento. En Contradicción te ayudamos. Ofrecemos tratamientos ambulatorios intensivos. Agenda tu entrevista de evaluación llamando al 9-793-2669 o al WhatsApp más 569-9701-1705. Visítanos en www.contradicción.cl. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. ¿Qué nos falta para ser más solidarios en nuestra sociedad? Twitter, Facebook y también WhatsApp. Benito Baranda, pregunta también para Carolina Gutiérrez. Nunca tanto en la democracia se habían formado tanto guetos. Seguimos Claro. siendo una sociedad súper clasista. Por supuesto, tú la política de vivienda durante décadas la hiciste segregando a las familias y metiéndolas, ¿no es cierto?, en guetos, en todo Chile. Te vas, ¿no es cierto?, a Alerce, en Puerto Montt, Michaihue, en Concepción, una parte de Michaihue. Bueno, lo ocurrió con el Castillo primero y después, ¿no es cierto?, con Bajos de Mena. La Oscar Bonilla, yo vengo llegando a Antofagasta y te va a la Oscar Bonilla también. Los Areneros en Arica. ¿La ESA un gueto? Por supuesto, si cuando armas guetos nos empobrecemos todos.
guetos de riqueza, de pobreza, clase media, porque al final no tenemos la oportunidad de vincularnos con los otros y los otros pasan a ser personas frente a las cuales tenemos temor. Por el desconocimiento tenemos temor. Yo me crié al lado del ejemplo y del esfuerzo. Pasaba corriendo todas las mañanas como atleta desde chiquitito, pasaba corriendo en la madrugada oscuro por el medio de las poblaciones. Nunca me pasó nada. Nunca nos entraron a robar a la casa ahí en Vespucio. Sacaron los campamentos, se los llevaron al castillo, una gran cantidad de gente. Ese verano nos entraron a robar 1 o 2 veces. Y las rejas nuestras eran bajitas y vivíamos al frente de la escuela militar. Tú cuando vas segregando, tensionas mucho a la sociedad. Y cuando armas guetos, genera un conflicto tremendo. Hay guetos en Chile de 130.000 habitantes. Esa política hoy está cambiando. Y eso tú hablas demuestra... de guetos de pobreza y guetos de riqueza. Sí, pero los guetos de pobreza son los que más, cuando tú no tienes servicios, son los que más sufren. Un gueto, ¿no es cierto?, de pobreza en el cual no tienes comisaría y viven 130.000 habitantes, y hay comunas en el sector oriente que tienen 70.000 habitantes y tienen una espectacular comisaría. Pero ¿por qué tu mirada, me entiendo por la labor que desempeña, está muy fuerte enfocada en estos guetos de pobreza y no una crítica tan fuerte que también hay unos guetos de riqueza que son... Bueno, los guetos de riqueza las personas, sí, son relevantes, pero tú no los puedes regular tanto de la política del Estado. Y lo que tú sí puedes dominar desde la política del Estado es no segregar a los más pobres. Y si tú desde la política del Estado lo haces, lo que estás haciendo es no institucionalizar la solidaridad dentro de tu política pública y separa a la sociedad. Porque tú le puedes construir al lado de un espacio donde hay personas que tienen mayor bienestar económico una población. ¿Sí? Pero si tu Estado decides no construirla porque el valor del suelo es muy alto y te los llevas a la periferia diciendo el valor del suelo es bajo, al final lo barato cuesta caro. Porque es mentira que las casas de Bajo de Mena costaron 500 UF. Es mentira que las casas de Michaigu costaron 500 UF. Cuando uno suma todo lo que ha tenido que hacerse en esos lugares, superan las 2.000 UF de todas maneras. Todas esas casas. Lo que se está haciendo hoy día en Bajo de Mena supera las 2.000 UF. Habría sido más barato comprar los terrenos donde estaban los campamentos, factibilizar la construcción allí y haber permitido que las personas siguieran viviendo en el espacio donde estaban. Sacaron el ejemplo del esfuerzo y después construyeron un montón de restaurantes y espacios, ¿no es cierto?, en Escribá Balaguer. O sea, las personas podrían haber vivido ahí, podríamos haber comprado terreno. Como la ermita, por ejemplo. La gente puede decir, no sé, en la ermita que hay mucho conflicto y dificultad. El pueblito ya no se llama Las Condes, Carolina Gutiérrez. El pueblito ya no se llama Las Condes, se llama Lo Barnechea y convive lo que dice Benito también. Hay esta tensión que se provoca en los barrios que se han construido en el último tiempo, que son barrios muy elegantes, que están al lado de sectores muy pobres. De verdad, tú vas por la supercarretera y miras y hay casas que se están cayendo hacia el cajón del Mapocho. Entonces, y te das la vuelta y hay unos edificios gigantes y tú dices, ¿cómo pasa esto? ¿Quién regula esto? ¿Dónde convive esta gente? Tú sales de un supermercado, te das una vuelta a una calle y te pasa esta tensión que tú dices, chuta, me voy a meter acá y ¿qué me va a pasar? Hay una señora vendiendo una sopaipilla en un carrito y das otra vuelta y hay palmeras. Entonces tú dices, ¿dónde? Pero hay que reconocer una cosa, que el alcalde de Las Condes, Barnechea, lo he escuchado, que han dicho, ni un pobre más se va de nuestra comuna, los radicamos en la comuna. Que eso implica, ¿no es cierto?, que tú asumes el costo de radicarlo, pero mucho mejor, porque esas personas ya tienen sus redes educacionales, sus redes laborales, Benito, y cuando te los llevas fuera... Tú construyes una clínica y tú construyes una universidad, construyes los mejores colegios privados, construyes los mejores parques, el mejor ecosistema, es difícil salir de ahí. Bueno, es la pregunta inicial tuya, si tenemos tanta desconfianza es por esto. Tu política habitacional lo que hizo fue romper la convivencia social. Y esa política habitacional al final no está cobrando lo que cobró en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos, en varias ciudades de Francia, en varias ciudades de España. Basta ver Sevilla, ¿no es cierto?, una villa gigantesca que tiene, que causó una tensión social inmensa en Sevilla por año, ya que yo creo que todavía hoy día la tiene esa tensión. O sea, tú segregas y rompes las confianzas. Y además rompes la solidaridad del vecino. ¿De qué manera se puede ayudar lo que dice Carolina? Mi oficina está justamente frente a la Juan Pablo II, frente a la ermita. Entonces, tú eres parte del gueto. Yo estoy mirando, justamente estoy entre los dos polos de riqueza. Tengo la dehesa, está este sector de Las Condes y al medio están las poblaciones, donde no son personas delincuentes. Mi jardinero, por ejemplo, trabaja en una de las poblaciones. He ido a su casa y pucha que da pena y da ganas de hacer algo mejor por ellos. Es decir, si todos los vecinos que vivimos en Los Barnechea nos pusiéramos la mano en el bolsillo y ayudáramos, esa población desaparece. Claro. Desaparece como concepto de población. Mario Chile, ¿por qué? No sé por qué. No, pero es que tú dices, claro, si nos pusiéramos la mano en los bolsillos todos los que vivimos en la ESA, esa población no existiría.
Pero no se hace. Yo Entonces, quiero entender que Mario, lo que Mario dice es que no existiría como tal, sino que existiría mejor. Exacto. Que se incorporaría. No es que lo traslademos a. Subiría en su nivel de. Pero podríamos mejorar sus condiciones. Son casas muy menesterosas. Es que ahí está el tema de la solidaridad. ¿Por qué, que debe ser la dehesa uno de los sectores más ricos de Chile, que tiene un patrimonio relevante, sin embargo no se hace una acción social que permita integrar a una población pobre a una condición más digna por parte de ser más solidario de un sector absolutamente ingreso alto? El Estado de Chile, el Ministerio de Vivienda, junto con el fondo que crearon los padres Trapense cuando vendieron... Colocaste el Estado, yo estoy hablando del mundo privado. No, pero espérate, que quiero ir al mundo privado porque esto partió del mundo privado, porque recuerda que todo eso eran los Trapense. Los Trapense vendieron, crearon un fondo y ese fondo permitió que en muchas partes de Chile se construyeran viviendas. Ya la Fundación San José de la Dehesa. Porque esa fundación aportó recursos, no sé si la totalidad, para complementar el subsidio de la ermita, pero aportó muchos recursos para la construcción de la ermita. Y otras cosas también, no solo eso, sino que muchas otras cosas en Chile. Entonces, si tú lograste radicar en el barrio alto, ¿no es cierto?, campamentos que estaban allí y construiste la ermita, bueno, una de las primeras acciones yo creo que hay que hacer es ver cómo las personas de la ermita tienen oportunidades similares a las que tienen mis hijos en la dehesa. Y eso lo tenemos que trabajar todos. La Juan Pablo II, yo recuerdo un joven que me gustó mucho esto que decías tú, cómo se mete la comunidad y la empresa, un joven que trabajó en techo harto tiempo y escuché el testimonio de él. No recuerdo el nombre, una vez me lo preguntó un periodista, no tengo la memoria porque escuché el testimonio de él. Hablándole a otros jóvenes del colegio inglés donde él estaba, les dijo, oye, yo vivo acá y todo eso, y me tocó a la edad de usted, dijo, ir a armar media agua a la Juan Pablo II. Yeah. Y cuando llegamos el sábado en la mañana, yo soy el menor de una familia numerosa, dijo, y mi hermano ya trabajaban, eran grandes, y algunos no estaban en la casa, y mi mamá se había puesto a trabajar en ese momento, yo estaba con una nana que me ayudaba, una señora que la quiero mucho, y toco la puerta de la casa donde íbamos a instalar la media agua, porque había un matrimonio allegado, joven, y la que me abre la puerta es mi nana. Y yo me pongo a llorar y le digo, nana, ¿qué haces acá viviendo acá? Le digo, ¿qué haces viviendo acá? Y me puse a llorar. Y la nana me agarró y me metió dentro de la casa. Y yo lloraba con tal y se unió usted y me sentó. Y me dijo, yo vivo acá, he vivido siempre acá. Le digo, pero nana, tú no puedes vivir acá, le decía. Tú llevas 20 años trabajando en mi casa, ¿cómo vives acá? Le digo. Y si instalar la media agua al ladito, bueno, ustedes conocen a Juan Pablo II, sí. Era muy estrecha y siempre ha sido muy estrecha. Y el día domingo, esto fue un día sábado, dijo, llegó a su casa, estaba la comida familiar y dijo, no puede ser una vergüenza para todos nosotros que mi nana viva ahí, que la nana viva ahí. Yo tengo plata guardada, me quiero ir a Europa ahora, yo pongo la plata que yo tengo guardada para comprarla acá. Y todos los hermanos se movilizaron y terminaron comprando una casa en otro lugar. Pero, pero es una iniciativa personal. Ese es ser solidario, pero yo creo que esta gente que vivía al frente de tu oficina, tiene que pagarle mejor. Claro. Oye, el jardinero tiene que ganar más. ¿Por qué va a ganar? 600 lucas a Mario Chile, ¿no? No, y te lo digo de todo corazón. Tiene una frase el padre Hurtado que no me acuerdo, cuando termina la caridad, que cuando comienza, no sé, un término muy... Y efectivo, la caridad o la solidaridad es cuando has cumplido con todas las otras condiciones. Pero primero tiene que la persona sentirse que está él ganándose su vida. Pero la solidaridad se puede imponer. ¿Se puede imponer la solidaridad? A mí siempre me llamó mucho la atención. Yo iba a la fábrica en Europa, Italia y Alemania principalmente, y el dueño de la fábrica vivía en la puerta de la fábrica. Yo jamás hubiera vivido en la puerta de la fábrica. No, eso lo tenemos claro. No, lo que te estoy diciendo, que allá es lo que dice Benito, la segregación. Claro. Uno se cambia, son verdaderos guetos. ¿Tú crees que la solidaridad se debe imponer? Pero si la solidaridad no es solidaridad, lo primero que tiene que ganar buenos sueldos. Yo creo que la solidaridad tiene dos patas que habla el padre Hurtado, que es la justicia y el amor. Y él dice que para poder sostener el amor tiene que haber un pedestal muy firme que es la justicia. ¿Ya? Y esa solidaridad, que es lo que yo dije al inicio, ¿no es cierto? Si tú la institucionalizas dentro de la estructura del Estado, se te impone. O sea, si tú dices, yo quiero tener una educación igualitaria, que es una acción solidaria del Estado, ¿ya? Esa solidaridad se te impone, como ocurre en un montón de países del mundo. Tengo una pequeña observación. Cuando el régimen de Fantuzzi quiere colocar un sueldo mínimo, no sé, 600.000 pesos. Es pagarlo justo. Bueno, pero espérate. ¿Qué me estáis sacando palabras que no he dicho? Bueno, y quiere subir el sueldo mínimo porque de esa manera tener sueldos dignos y ser más solidario, entre comillas. ¿Todo se puede regular así? ¿Todo se puede imponer así? ¿O la solidaridad viene también por algo valórico,
algo que tiene que ver en el tipo de sociedad que queremos construir y no, o sea, por supuesto, no ser tan individualista. Sé el nombre del vecino que tengo, cuántas veces me reúno con él o cuántas veces no me reúno con él. O sea, que hay algo mucho más. Claro, los procesos de construcción de la solidaridad en el mundo tú los ves primero haciendo uso del libre albedrío de las personas. Ves las cajas de compensación, o sea, parten porque las copian en Europa, las traen para acá algunas personas, notables, empresarios, y es el libre albedrío que ellos deciden armar un sistema que colabore con que los trabajadores tengan una vida más digna. Pero después lo toma el Estado y lo institucionaliza. Ese es el proceso de la construcción de la política pública. Tú dices, yo empresario me movilizo y construyo casas para mis trabajadores. Pero después el Estado toma eso, lo institucionaliza dentro de la política y dice, ok, todos los trabajadores tienen que tener una vivienda digna. Se puede. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo hablo de la solidaridad institucionalizada. Y siempre te van quedando espacios donde no hay solidaridad. Por ejemplo, hoy día, ¿cómo incluyes personas con necesidades especiales dentro de la estructura escolar? Sobre todo los niños con déficit múltiples. Tú puedes integrar a lo mejor un sordo, un ciego, un discapacitado físico, todos con inteligencia normal. Pero si tienes una persona, por ejemplo, que es sordo, ciego y tiene retardo mental, o si tiene síndrome de Down y además es ciega, bueno, eso se queda en la solidaridad donde se moviliza la ciudadanía. Pero el resto tú ya lo vas institucionalizando. No es que la caridad de una persona en una escuela, sino que la subvención escolar que te entrega el Estado te permite que esa escuela funcione. Antes era la solidaridad del empresario, cuando tú veías la Fundación Salomón Sack, ellos financiaban el consultorio. Tú llegabas al consultorio y hoy día tú tienes consultorios del Estado que lo financian con nuestros tributos. Institucionalizaste la solidaridad. Entonces, claro, hay un movimiento individual que yo creo que hoy día se tiene que mover muy fuerte en el lenguaje que utilizamos. Porque esa persona que tú ves al frente en Juan Pablo II, en la ermita, no lo puedes catalogar como un delincuente. Es un ser humano que tiene la misma dignidad de nosotros. No, lo que hace mal dentro de esas poblaciones, más allá de que la vivienda sea poco digna o más digna, menos cómoda, más cómoda, son los focos de delincuencia al interior. Cuando tú tienes una señora que todo el mundo sabe que vende pasta base, donde los carabineros no están haciendo nada, donde la justicia no está llegando porque poco importa, además, lo que ocurra en esos lugares, es donde viene la contaminación alrededor. Es decir, si mezcla falta de educación, viviendas menesterosas, delincuencia, tiene el componente letal para la sociedad democrática. Los quiero volver a meter en un tema valórico. Y la pregunta se la quiero hacer primero a la Carolina y después a ti, Benito. La pregunta es pesada. ¿Ah? ¿Qué pega ha hecho mal la Iglesia en esta materia? La Iglesia como un actor relevante, como un actor que tiene que ser convocante en una sociedad de entendimiento, en una sociedad que tiene que también resolver temas de desigualdad, donde tiene que ser denunciante, donde tiene que juntar a todos los actores. Oye, tratemos de arreglar un país más igualitario, más justo, más digno. Y te hago la pregunta a ti antes que a Benito, porque una persona que está con la mirada no tan metida dentro de la Iglesia, sino que desde afuera, que puede ser una mirada más crítica incluso. ¿Cómo tú lo sientes? Yo siento que se ha quedado ahí, expectante, mirando, esperando ver qué pasa y no ha actuado. Y no ha actuado porque tampoco la hemos dejado actuar, porque en un minuto se perdió la confianza en esa institución. Entonces yo siento que la manera en que pueda actuar o ejercer la presión que estaba acostumbrada a hacer ha disminuido. Entonces siento que de alguna manera va a tener que o se rearma o se vuelve a parar, no sé cómo, para que volvamos a tener confianza en una institución que antes era palabra firme, palabra que respetada y fuerte. De hecho, la palabra sueldo ético vino de la Iglesia. Exactamente. Vino de la Iglesia. ¿Qué pega no ha hecho bien? Bueno, la Iglesia soy yo también, así que no somos los que estamos dentro de la Iglesia Católica somos. Y yo creo que la primera pega es que tú seas coherente nomás. O sea, la gente no puede confiar en una persona incoherente. Correcto. Entonces yo creo que lo hemos hecho mal los católicos. Y lo hemos hecho mal por esto que hablábamos de los salarios, lo hemos hecho mal por cómo nos referimos a las otras personas, lo hemos hecho mal porque no estamos dispuestos a pagar los impuestos que permiten que las políticas públicas funcionen en calidad para las personas, ¿no es cierto?, que están en situaciones de mayor pobreza. Hemos usufructuado también a veces del trabajo de otros para poder tener mayor riqueza. Y muchas veces lo que pregonamos, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, las oraciones que realizamos, los retiros a los que asistimos, después nos impactan nuestra vida matrimonial, nuestra vida con los hijos, y bueno, y mucho menos a veces nuestras decisiones también con las personas que nos rodean. Deberíamos ser bastante más austeros como vivimos, deberíamos comprender que los bienes no son para servirnos de ellos, sino también para servir a los demás, y eso es de toda la iglesia. Quizá uno podría opinar, ¿no es cierto?, católico austero? que tiene los bienes
que efectivamente puede disfrutar y manejar y que no hace uso de los bienes para aplastar a otro, para tener mayor poder, y que sus bienes no lo obtiene vía explotación de otros. Hace poco leía un artículo, me voy a enterar más porque no conozco tan profundamente la realidad de él, del dueño de Inditex, de Zara. ¿Ya? Y salía la cantidad de utilidades, ayer me parece que salió la cantidad de utilidades que él va a obtener y que va a poder retirar. Bueno, muchas de esas empresas fabrican actualmente en Bangladesh o en otros países. Y cuando se cayó el edificio, ¿no es cierto?, donde estaban las mujeres que trabajaban, les pagaban $23 al mes. Y ellas estaban pidiendo un salario de 100. Y me parece que lo ajustaron después a 36, no recuerdo en este momento cuánto fue el monto. Nosotros compramos esa ropa, no estoy haciendo una crítica porque al final es toda una cadena, ¿no es cierto? Si tú tu riqueza las has hecho a costa de la esclavitud de otros, bueno, eso no es ser católico, ¿ya? Si lo has hecho a costa de la explotación de otros, eso no es ser católico. Aunque tú vayas a misa y acudas a los sacramentos, basta que las personas leamos Mateo 25 para entender lo que significa ser católico, o nos metamos, ¿no es cierto?, en profundidad en la parábola del buen samaritano, y ahí se nos dice clarito, no necesitamos ir a la doctrina social de la Iglesia, está muy clarita en el Evangelio, ¿no? Y nosotros los católicos hemos tenido mucha dificultad para eso, mucha dificultad. Y al final hemos generado una fortaleza dentro de la Iglesia para defendernos y acusar a otros. Se ha luchado mucho, y de nosotros los católicos hemos luchado mucho contra el aborto. Y yo pregunto siempre cuando me invitan a los paneles y todo, digo, ok, podemos luchar contra el aborto, pero ¿cuántos de los que estamos acá, de los adultos que estamos acá, estamos dispuestos a adoptar un hijo discapacitado? Estamos dispuestos a pagar salarios justos para que no mueran los niños, para que no tengan desnutrición. Países cristianos, por ejemplo, como Guatemala, tienen un 40% de nutrición. Cuando éramos muy católicos, en el campo chileno nacían 20 niños por familia, 15 niños por familia, y morían 5. Y teníamos misa todos los domingos con un cura que iba a la parroquia o al templo del campo. Y no se podía hacer aborto, pero morían 5 niños. Y después otros 5 quedaban desnutridos y los otros 5 se criaban más o menos bien. Entonces, tienen hijos como animales, decían. Y los otros sí podían controlar la natalidad, pero no los más pobres. Bueno, esas incoherencias nos han afectado. Y en relación a lo que decía Carolina, que se refiere más, ¿no es cierto?, a las autoridades de la Iglesia, bueno, si tú no vives cerca de las personas en situación de pobreza, si no vives cerca del dolor, bueno, el Papa ya lo ha dicho. En el fondo es una iglesia pobre para los pobres, no una iglesia rica. ¿Qué sensación les deja? Esta también es una pregunta para ti, Roberto. Yo no soy católico. No. Esta pregunta que voy a hacer ahora. Cuando se habla de un tipo de solidaridad, por ejemplo, la Teletón, y donde hay empresarios que donan y que hoy día la gente los critica porque están involucrados en el tema del financiamiento irregular de la política. O cuando hay colegios de un grupo, de un sector económico que los ha levantado ayudando calidad de educación de excelencia a colegios vulnerables, sin embargo, ese grupo económico está involucrado en la colusión de los papeles. Entonces, se hace una crítica de la sociedad, esa solidaridad simplemente fue para lavar imagen. Entonces, no iría tan lejos. Oye, que todos somos seres humanos, primero de nada. Esa frase fue dicha en este programa por Francisco Vidal. O sea, yo a Francisco Vidal me toca todos los viernes. Si es por Francisco Vidal, tendríamos una guerra civil en nuestro país. No seamos tan extremos. No, pero es que hay un sector de la sociedad. Mira, yo soy de carne y hueso. Toda esta gente ha cometido muchos errores y yo no comparto con los errores que ellos han cometido, pero que han hecho actos por naturaleza propia, porque los seres humanos somos solidarios, si hay que despertarlo a veces, ¿verdad? A mí lo que me gustaría, y tú mencionaste la Teletón, y a Benito también seguramente comparte conmigo, a mí me gustaría mucho más una acción de los empresarios durante todo el año relacionado de dar trabajo a los discapacitados, para que la persona se sienta útil, porque la Teletón, ¿qué te hace? Te enseña a caminar haciendo una figura, pero la persona esa requiere ir a un lugar de trabajo que lo interprete como trabajador, como persona. Sí, claro. Si no, queda eternamente con el timbre de discapacitado. Oye, a mí me llama mucho la atención nosotros en Fantuzzi, que teníamos el 5%, en la olla de monopolio. El 5% del mercado. No, 95% del mercado. Oye, yo te aseguro. Oye, te aseguro que te quiere preguntar si le sobran alguna ollita, porque era muy buena. Oye, todos esos trabajadores que trabajaban con nosotros discapacitados tenían mejor nivel de productividad que las personas normales, porque tienen otros atributos, depende. Si tú me pones a correr a mí, yo lo voy a hacer horriblemente mal. Si tú me pones en un escritorio, seguramente lo puedo hacer un poquito mejor. Tú tienes que colocarlo en el lugar propicio, seguro, donde la persona, que la persona se sienta
partícipe del sistema. Si tú lo pones en otro lugar que no puede hacer absolutamente nada, se siente un poco indigno porque le están haciendo como un favor el dándole trabajo. Y yo creo que ahí deberíamos participar el mundo empresarial. Y no solo ahí, la empresa tiene que ser espejo a la sociedad. Tenemos un problema hay un problema que es mucho más grave, el problema de los expresiarios en nuestro país, ¿verdad? Sí. Porque hay tantos presos y está saliendo tanta gente expresiaria, tenemos que darle una oportunidad. ¿Cómo este país que de alguna manera creo que por cápita tenemos el mayor segundo del mundo? El segundo del mundo. Después de Date cuenta, el chileno es malo por naturaleza. A mí lo que siempre me llama la atención, que yo creo que falló la política social de nuestro país. Uno va a las cárceles y a mí me llama la atención que son puros cabros jóvenes. La liberación de estos presos, ¿tú estás de acuerdo? Oye, fíjate que nosotros participamos en la cuestión de los observadores. Yo me equivoqué, yo no me acuerdo de haber votado. Que los facilitadores no podían ser expresarios. ¿Por qué no? Sí que ya cumplieron con el deber con la sociedad. Si ya pagaron su deuda. Sí, lo que comenta es realmente bien sensible, porque cuando nosotros analizamos el fenómeno del delito y las personas que están privadas de libertad, tendemos a pensar que todos son ladrones o asaltantes. La verdad es que la gente puede estar presa por múltiples factores, no solo por eso, por lesiones, a veces por haberse metido en el tema de la droga. Hay mucha gente que por desesperación se metió en la droga a vender, pero no son personas malas per se, ni que podrían ser malos trabajadores. En tanto que la sociedad no les dé, y las empresas no les dé espacio a esos reos dentro de su empresa, van a seguir delinquiendo, porque lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos que comer, tenemos que vestirnos. ¿Qué significa darle espacio? Porque hay gente que un empresario dice, bueno, esta persona está presa porque cometió un robo con asalto e intimidación. Entonces, tú dices que yo lo contrato en mi empresa. Yo tengo una experiencia, pero tan cercana antes de ser abogado. Yo tenía 15 años y un muy buen amigo mío tenía su papá una cadena de botillerías en Valparaíso. Le decían el padrino. ¿Por qué le decía el padrino? Contrataba ex reos a atender las botillerías. Dime, ¿cuántas veces fue asaltada esa botillería? 0 veces, porque entraban los asaltantes, se encontraban con el colega. Hola, Juanito. Y le decía, Juanito, sigo adelante. Oye, los tipos le cuidaban la botillería, honrados como ellos mismos, trabajadores, porque sabían además que si perdían esa pega, le iba a costar mucho encontrar en otro lado. Fue una experiencia para mí inolvidable. Y yo jugué ajedrez con uno de los reos que había descuartizado a una señora tiempo atrás en Valparaíso. Es decir, no era la asaltante, no era un ladrón, había sido una persona que cometió, por supuesto, un error horrible, pero tú no sabes las circunstancias en que se da eso. Si los asesinos no todos son psicópatas, a veces se dan circunstancias muy especiales de personas que están viviendo unos momentos terribles. Y ahí viene la solidaridad. La solidaridad tiene que ver con la compasión, con la empatía y ponerse en el lugar del otro, porque no todos somos iguales, no todos nacimos en Las Condes, no todos tuvimos la misma educación. Ellos son personas que, si a lo mejor hubiera vivido lo mismo que vivió ese señor, no voy a decir el apellido, a lo mejor también habría cuartizado a una señora, qué sé yo. Tú no sabes la vivencia que tuvo esa persona. El ser humano tiene sus debilidades. Carolina. Yo estaba pensando en esto de ser solidario y también pienso en cuando nosotros nos enfrentamos a nuestras catástrofes. ¿Cuán solidarios somos ahí? Cuando decimos, hay un terremoto y tenemos que ayudar. Y yo pienso, y uno dice, hay que llevar a los albergues, hay que llevar cosas. Y yo pienso en que a veces la gente malinterpreta la solidaridad o el ayudar de manera generosa a los que están pasando un mal momento. Yo me tocó trabajar en un campamento en algún minuto, recibiendo ayuda solidaria de la gente que llevaba llevaba comida, llevaba ropa, y me encontraba con gente que llevaba comida que no servía porque estaba vencida, y llevaba ropa que no servía, como por ejemplo, no sé, un vestido de novia, o sea, llevaba basura. Entonces, yo creo que también tenemos que educar a la sociedad, a nuestros compañeros, a entender la solidaridad como un bien superior también que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los otros. Y no pensar de que, somos buenos porque es el momento de actuar y porque estamos en un momento de crisis, o porque si el vuelto se lo vamos a dar,
vamos a desconfiar de que va a ir a esa organización, porque hoy día yo paso por las cajas y las cajas de los vueltos están vacías. Es verdad, yo paso por las cajas y miro, y las cajas de cuando uno echa las monedas, que el molido, hay un problema de confianza, y también, entonces, yo creo que también tenemos que enseñarle. Es que justamente lo que estás diciendo tú es súper valioso. Desde un punto de vista ético, es mi obligación ética, ser solidario. Si alguien me pide una moneda o me pide plata, yo le doy la plata. Si esa plata la va a usar para cometearse, para emborracharse, es un problema ético del destinatario de mi acción de caridad. Pero ahí está la acción solidaria y tener conciencia de la dignidad del ser humano. Seguro. Yo creo que nos falta mucha conciencia ética, pero esa conciencia ética no estoy tan seguro si los colegios y la educación la está dando. Creo que hemos tenido mucha religión y poca clase de ética. Yo me busqué en un colegio católico, sé toda la historia de Cristo, sé de los evangelios, sé de la resurrección, pero ¿dónde estuvo el acento respecto a la solidaridad, de la conciencia, de la caridad de los pobres? Estaban más preocupados los curas de que uno no tuviera actos impuros con las señoritas de la época, que preocuparse de que nosotros fuéramos más solidarios. Me faltó una pregunta que yo creo que la vamos a tener que dejar para un próximo programa, pero te doy 30 segundos, y con eso te despido, Benito. En una encuesta se preguntó por qué los pobres eran pobres. Con una alternativa. Sí, la encuesta CEP. Y dentro de lo que más respondió la gente, porque son flojos y no toman iniciativa. Claro. 30 segundos. Cambió eso porque la mayor cantidad de la gente dice por falta de educación hoy día, que fue un cambio grande cultural, pero todavía el 40% dice por flojera. Y yo creo que lo que hay que desarrollar es la empatía. Pónganse en el lugar de las personas en situación de pobreza y vean cuántos esfuerzos hacen cotidianamente para salir de la pobreza. Y yo me toca verlo todos los días, por lo menos en una comuna de Santiago. Y me crié en una comuna de bienestar material. Entonces, tengo la comparación para poder ver el esfuerzo que hacen para poder cambiar su realidad y el gran sacrificio que realizan cotidianamente. Y la oportunidad que uno le puede dar a esa persona. Gracias por haber venido a Conciencia de Valores. Carolina Gutiérrez, Roberto Faltuzzi, se me acabó el segundo. Mario Chile, no me cuelga. Nos vemos en 7 días más. Siga debatiendo por redes sociales. Chao, chao. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siempre pensamos que se puede controlar el consumo de drogas y alcohol.
Cuando eso no ocurre, es porque padeces de la enfermedad de las adicciones. La buena noticia es que esta enfermedad tiene tratamiento. En Contradicción te ayudamos. Ofrecemos tratamientos ambulatorios intensivos. Agenda tu entrevista de evaluación llamando al 9-793-2669 o al WhatsApp más 569-9701-1705. Visítanos en www.contradicción.cl.